Se está anunciando una sexta ola ya de COVID en México. De hecho, 6 estados de la República han regresado a implementar distintas medidas sanitarias para evitar la propagación de este virus. Entre ellas, algo bien importante, el uso del cubrebocas y regresar a esta insistente limpieza de manos. Y el presidente, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido pues que está un incremento en el número de casos de infecciones por coronavirus. Tenemos en la línea al infectólogo Alejandro Macías, infectólogo, una de las voces más reconocidas en estos años en los que nos hemos visto afectados por este virus. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bien, David, buenas noches. Me da gusto estar con tu auditorio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues llegamos ya a este tan esperado periodo en donde se esperaba el incremento de casos de coronavirus de COVID-19 con el fin de año, las bajas temperaturas y la influenza. ¿Cómo poder protegernos más, doctor? Sí, hay que decir que nada es una sorpresa. Ella se había Así es. anticipado que eso iba a ocurrir en la medida que iba a haber cambio de variantes y que además el virus COVID-19 del SARS coronavirus 2 no se va, ahí va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos infectan. Entonces, el problema es que ahora también, en la medida que baja la pandemia, que está aterrizando, empiezan a aparecer enfermedades que estaban dormidas o soterradas, como la influenza en los adultos y en los niños también el virus sincicial respiratorio. Entonces, tenemos realmente tres virus circulando. El virus de la influenza, el COVID-10, el SARS coronavirus 2, que es el de COVID-19, y el virus sincicial respiratorio de los niños. Entonces, el mensaje es, esto no se ha terminado, Ujú. cubrebocas en interiores, nadie nos tiene que obligar a eso. Ya escucho que algunos estados van a hacerlo obligatorio. La verdad es que ya debíamos aprender a 3 años. Nadie nos tiene que obligar para entender que si hay muchos virus, no conviene que respires el aire de todos los demás. Claro. Entonces, ponte un cubrebocas en interiores, mantente en buenas condiciones, ponte tus vacunas. Es el mismo mensaje de siempre, sin alarmismos. Ya sabemos que es una situación difícil, pero no va a ser como ya lo que pasamos, que fue lo peor. Ante síntomas, además, que son en algunos casos muy similares, doctor. Sí, en adultos, por ejemplo, COVID-19 e influenza se parecen muchísimo. De hecho, puede ser clínicamente imposible distinguir uno de otro. Y por eso, sobre todo en gente que tiene alto riesgo de complicarse, como los adultos mayores, como las personas que tienen enfermedades crónicas, es conveniente que acudan a consulta para tratar de hacerse algunas pruebas y determinar si tienen uno o el otro, porque en algunas ocasiones pueden ser tributarios de un manejo con medicamentos antivirales. O en los niños pequeños, en los niños menores de 2 años que tienen dificultad para respirar, ahí es muy común el virus sincicial respiratorio, que en este momento está muy activo en todo el hemisferio norte. De hecho, tenemos informes de que en los Estados Unidos está saturando prácticamente todos los servicios pediátricos de urgencias en todos los Estados Unidos y en buena parte de Europa. Ahora, doctor, algo que ya no hemos, yo no he detectado mucho, o no con la urgencia que se tuvo hace un año o dos, las jornadas de vacunación. Pareciera que ya no hay lugares en donde buscar dónde vacunarnos y qué vacuna ponernos. A ver, primero la vacuna de influenza hay que ponérsela a todos los que les toque, que son los niños menores de 5 años, los mayores de 60 años, los adultos mayores de 60, la gente que tenga enfermedades crónicas como diabetes, enfisema, problemas del corazón, las mujeres embarazadas, el personal de salud, la gente que tiene cáncer o baja de inmunidad, todos esos tienen que ponerse la vacuna de influenza y hay que ir Ujú. porque ya la tienen los centros de salud. Ahora, por otro lado, está también la revacunación de COVID-19 con la vacuna Abdala. Hay que decir que esa vacuna ha sido muy cuestionada, muy cuestionable. Yo entiendo, ¿verdad? Es muy difícil distinguir aquí posiciones políticas, que si es de Cuba, que si es buena, es mala. Fue avalada por el Comité de Nuevas Moléculas de COGEPRIS, que no es gente improvisada. Hay informes internacionales de que es eficaz, pero sobre todo que es segura. Ujú. Bueno, yo creo que lo peor es si tienes alto riesgo de estar sin vacunas. Entonces, yo entiendo que un régimen dictatorial como es el de Cuba, pues uno cuestiona si podrán Claro. haber falsificado algunos resultados. Me parece que sería muy difícil. No en cuestiones de seguridad, podemos decir que es segura. Se han puesto millones de personas y es segura. Ujú. Podríamos cuestionar un poco la eficacia, probablemente habría que ver con más detenimiento los estudios, pero en fin,
lo peor es no tener vacunas, así que si a alguien le falta la vacuna de influenza, pues póngase la vacuna que tenemos ahora en México, que es la vacuna Abdala. Yo le he de comentar, llevé a vacunar a uno de mis hijos menores y aquí en el centro de salud de la escuela naval, me dijeron, a ver, hay una posibilidad de que se vacune la cuarta dosis, para mí fue una cuarta dosis, está la vacuna cubana, la Abdala, y dije, pues venga, y aquí estoy muy tranquilo. Sí, o sea, primero, una vacuna tiene que ser, ante todo, segura. Ujú. Es verdad que en Cuba rebasaron por la derecha y empezaron a usarla masivamente antes de tener estudios de fase 3. Eso es verdad. Ahora, también es verdad que se ha puesto ya en millones de personas y no hay ninguna señal de que sea insegura. Entonces, a ver, no pierdes nada. ¿Qué podría haber? ¿Alguna duda de su eficacia? ¿De que de alguna manera los informes que hay fueran falsos? No creo. Así Pero es. bueno, si es un régimen dictatorial y tú crees que pudieran haber falsificado los estudios, no iban a falsificar datos de seguridad porque eso ya se sabría. Claro. Entonces, si es lo que hay, bueno, lo peor es no tener vacunas, ¿eh? La verdad es que si no tienes vacunas o si no tienes una vacuna en los últimos 6 meses, pues yo sé que a mucha gente no estará de acuerdo por cuestiones políticas, pero bueno, si es lo que hay y no tienes ninguna vacuna en los últimos 6 meses y eres un adulto, particularmente si tienes alto riesgo de complicarte, creo que vale la pena ponerte la vacuna. Hacer a un lado la política, ¿no, doctor? Sí, hacerlo a un lado, yo entiendo, o sea, ahí hay posiciones y la verdad es que, bueno, pues el régimen cubano deja mucho que desear, la verdad, o sea, yo creo que podríamos negociar con otros países, pero si esa es la que tenemos, bueno, hay evidencias, ya fue analizado con su eficacia, su seguridad, pues es lo que tenemos, habrá que usarlo. Estamos en pleno periodo vacacional, doctor. Mucha gente sigue saliendo en aeropuertos, terminales de autobuses y próximamente 2 semanas más los niños regresarán a la escuela. Las medidas siguen siendo las mismas, las recomendaciones, pues. Las mías siguen siendo las mismas, o sea, en interiores, cubrebocas, tratar de ventilar los espacios cerrados, mantenerse en buenas condiciones físicas. Si alguien está enfermo, quédese en casa. Es lo mismo, es lo Ujú. mismo. Las actividades en exteriores son relativamente seguras, puedes hacerlas inclusive sin cubrebocas si no hay un tumulto. Si hay un tumulto, pues te pones el cubrebocas y si no, tus vacunas, tu buena condición física, el control de tus enfermedades. Ese es un mensaje que tenemos que decir. A ver, sí tenemos que decir con optimismo porque ya Sí, seguramente pasamos lo peor de la pandemia, eso sí se puede decir, ¿eh? así es. Pero eso no quiere decir que ya se haya terminado. Ya dejamos lo peor, sí. No vamos a tener situaciones como las que están viviendo ahora mismo en China, por ejemplo, Ujú. porque en México ya hay mucha inmunidad. Pero de todos modos tenemos que ser cautos y tenemos que haber aprendido las lecciones. Finalmente demostrar que aprendimos algo, ¿no, doctor? Claro, digo, por lo menos si ya pagamos una factura tan alta en enfermedad y muerte, honremos la memoria de los que se nos murieron, Así es. entendiendo nosotros mismos que su muerte no fue en vano y que aprendimos las lecciones y vamos a salir a un mejor México, a un mejor sistema de salud, desde luego. Doctor Alejandro Macías, una de las voces más reconocidas en este periodo que hemos tenido tan difícil. Qué gusto saludarlo. Gusto saludarte, David. Buenas Cuídense, que noches, estén bien. feliz año. Felicidades. Gracias.